Hola, 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 muy buenas noches para todos. Nuevamente aquí, teníamos ya varios días sin conectarnos, pero bueno, seguimos aquí súper comprometidos todos los lunes y viernes trabajando en seguir llevando un mensaje de prevención, un mensaje de atención a la salud mental. Bienvenidos realmente a este espacio, a todos ustedes. Gracias por esa oportunidad de llegar, esa oportunidad de servir, así como lo hacemos desde la IPS Fundación Caminando hacia la Luz, esperando se encuentren muy bien en cada una de sus labores, de las actividades que vengan desarrollando como familia. Recuerden, estamos acá de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche en este espacio, que es un espacio de ayuda, un espacio de crecimiento que nos permite llegar a muchos, pero muchos hogares. Quiero también darle gracias a todas las personas que nos siguen, que comparten, que se unen a estos espacios, porque gracias a ellos hemos podido llegar a muchas más personas, llevándoles siempre un mensaje cargado de mucho aprendizaje, de formación y de experiencia. Recuerden que esta es una iniciativa de la IPS Fundación Caminando hacia la Luz, que viene trabajando ya hace 18 años en la atención de problemáticas adictivas, todo el tema de atención en salud mental, atención a familias, orientación y prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Vamos a iniciar, obviamente estamos esperando se conecten. Hasta ahora estamos llegando a este envío. Muchas gracias de verdad de corazón a las personas que nos siguen, que nos acompañan, que se han suscrito a nuestro canal de YouTube. Quiero contarles que ya llegamos a la meta, que eran 200 suscriptores. Ahorita emprendemos reto para llegar a 300 suscriptores. Así que si aún no se ha suscrito, lo puede hacer en el canal de YouTube Lili Contigo. Podrá ver este video y muchos más. Recuerde, fundamental, ayúdanos a ayudar, comparte este video, etiqueta a otras personas, dale me gusta, difundirlo por favor en las redes, en los grupos que nos siguen. Hoy vamos a hablar de cómo enfrentar la muerte de un ser querido, cómo enfrentar la pérdida de un ser querido. Es fundamental que nos ayude a compartir este tema y que se quede, porque la muerte o la pérdida de un ser querido es algo en lo que continuamente tenemos que atravesar y tenemos que vivir, y más aún en estos tiempos de pandemia. Entonces, si usted sabe de alguien que le interese, que necesite aprender acerca de este tema, compártale, etiquételo, mándale el link, invítalo, porque entre todos podremos hacer de este un espacio de verdadera prevención de la salud mental. Entonces, es fundamental que nos ayude a compartir, que nos ayude a difundir. De esta manera llegaremos a más personas. Recuerden que les habla Lili Esperanza Rodríguez Jiménez, psicóloga especialista en adicciones. Y pues bueno, ya llevamos 7 meses en este trabajo. Entonces hoy vamos a hablar de cómo enfrentar la muerte o la pérdida de un ser querido. Ayúdenos a ayudar, etiquete, comparta, invite a otras personas para que vean estos envíos, para que participen y a la vez puedan seguir adelante y sobrellevar este tema tan doloroso y tan difícil como es la pérdida de un ser querido. Si bien es cierto, estamos atravesando momentos muy difíciles a nivel mundial, a nivel nacional, todos los días vemos cómo se registra cada vez la muerte de estas personas víctimas del COVID, y pues es una muerte inesperada. Muchas veces no se está, ¿cierto? Nunca se está listo para enfrentar este tema. Entonces hoy vamos a hablar de cómo enfrentar la muerte de un ser querido. Bienvenidos a todos, muchas gracias por seguirnos, gracias a la señora Bárbara, a Luz Rodríguez, gracias a Wendy, gracias a Sebastián, a todos ustedes que nos siguen continuamente. Recuerden, lunes y viernes les presento excusas. El viernes pasado no nos pudimos conectar. El volver a la nueva normalidad también hace que tengamos otro poco de funciones y de cosas por hacer, pero nuestra prioridad son ustedes. Entonces, buenas tardes para todos y vamos a hablar del tema de cómo enfrentar la muerte de un ser querido. Lo primero que quiero decir hoy es que hablar de la muerte desafortunadamente se ha convertido en un mito. Hay personas a las cuales no les gusta hablar de la muerte, pero ese es un grave error, porque debemos hablar de la muerte para aprender a apreciar la vida. Y cuando yo les digo que hablemos de la muerte, es hablar de eso que definitivamente el mundo debe hacer sin mi presencia. Y es algo que debemos hacer como padres, es algo que debemos hacer como hijos.
Pareciera que muchas veces sentimos que tenemos la vida comprada, que todo lo tenemos resuelto, que nosotros podemos seguir adelante, ¿cierto? Sin que nadie nos necesite o sin necesitar de nadie, pero no es real. Definitivamente tenemos que en familia sentarnos a hablar de la muerte, de qué pasará si, qué sucediera si. Cuando nosotros hablamos y pensamos alrededor de la muerte, hay algunas teorías y filosofías que dicen que cuando se habla y se piensa de la muerte, se aprende a valorar las personas y a valorar la vida. Desafortunadamente, hay quienes aprenden a valorar las personas o a valorar la vida solo cuando están enfrentando un estadio de muerte. La pérdida de un ser querido es lo que muchas veces nos lleva como a reflexionar frente al tipo de vida que llevamos o a la forma como estamos tratando a las demás personas. Entonces, hoy vamos a mirar cómo funciona, por qué es importante elaborar un duelo, por qué es importante buscar ayuda profesional y cuáles son las consecuencias de no hacerlo. Resulta que hoy por hoy hay muchas personas que enfrentan solas la pérdida de sus seres queridos, que no hablan, que no expresan, que no han buscado ayuda y pues este sentimiento les está carcomiendo su mente, les carcome su paz, su tranquilidad y se están enfermando. Entonces vamos a hablar de este tema fundamental, que tengas una actitud de aprendizaje, una actitud de escucha y que nos ayudes a compartir. Gracias a todos, a las personas que comparten en sus grupos, que comparten en sus redes, a Mayito que me está hoy compartiendo en todos los grupos. Vamos a compartir, ahí dice compartir en grupo, entonces hay que mandarlo a todos los grupos para que esta información sea mucho más efectiva y podamos llegar a más personas. Vamos a hablar necesariamente del proceso de duelo. Vivir un duelo, vivir un proceso de duelo es necesario. Cuando se pierde un ser querido, automáticamente tenemos que asumir y enfrentar una crisis. Cuando se pierde a alguien que uno quiere, que uno aprecia, que uno estima, pues eso automáticamente nos genera una confrontación. Si bien es cierto, nunca estamos preparados para perder a nuestros seres queridos. Todas las muertes y la muerte de alguien siempre será algo que genere un impacto. Siempre será algo que genere en ti un sentimiento. Estos sentimientos tienen que saberse gestionar y a la vez evaluar cómo se presentan. Cuando nosotros hablamos de que se pierde un ser querido, es prácticamente caer en un túnel. Hay personas que caen en una posición de desesperanza, en una posición de dolor, porque no saben cómo enfrentarlo, no saben cómo hablar, con quién discutir del tema y esto les genera un verdadero conflicto. Cuando se pierde un ser querido, psicológicamente se entra en un túnel de desesperación. Entran muchas dudas, muchas inquietudes, cómo voy a asumir esto, qué irá a pasar mañana, eventos que se presentan y que al no ser manejados adecuadamente, pues generan un conflicto en la persona. Existen distintos tipos de duelo. Cuando hablamos de duelo, hablamos del proceso psicológico a través del cual supero la pérdida. Ese proceso de duelo tiene unas etapas y tiene unos momentos. Desafortunadamente, nos hemos educado en la cultura de que la pérdida de alguien o la muerte de alguien la superamos solo con el tiempo y que no es necesario buscar ayuda. Eso es un mito porque en la realidad lo que se debe hacer es buscar ayuda. Cuando ese sentimiento es profundo, cuando ese sentimiento me está llevando a la depresión, cuando ese sentimiento me está llevando a la ansiedad, lo que yo tengo que hacer es buscar ayuda. Pero desafortunadamente no nos hemos educado y no existe una cultura de buscar ayuda para este tema en específico. Pareciera que la gente nos dice o decimos muchas veces que tranquilo, que el tiempo lo cura todo, pero esa no es la realidad. Cuando hablamos de duelo hablamos de unos momentos emocionales y de unos aspectos psicológicos que deben ser tenidos en cuenta y que debemos a la vez atender para evitar que estos desencadenen mañana eventos psicológicos traumáticos. Hablemos entonces de estos tipos de duelo. En los tipos de duelo, ¿cómo se manifiestan ese duelo? Tenemos el duelo físico, que es ese duelo que se manifiesta en enfermedad, en dolor, en la no ingesta de alimentos, en ansiedad. Ese es el duelo físico. Son todas esas manifestaciones fisiológicas, esas manifestaciones corporales que se tienen, ¿sí?, por estar atravesando un proceso de duelo. Entonces, como la persona no comunica, como la persona
está viviendo solo su sentimiento de pérdida, no está hablando, entonces el cuerpo hace la manifestación del duelo. Entonces se adelgazan demasiado, caen en un momento como de aislamiento, abandonan la práctica del deporte, se aíslan, físicamente empiezan a generar alteraciones en su sistema digestivo, empiezan a generar unos episodios de ansiedad corporal, dificultad para conciliar el sueño, afectación en el tema de la ingesta de alimentos. Esa es una de las manifestaciones del duelo y es la fisiológica, es esas manifestaciones físicas que hacen que la persona se sienta mal, se sienta como en ese túnel sin salida. Entonces al él no expresarlo, su cuerpo automáticamente sí lo asimila y empieza a generar todo un proceso de afectación. Otro de los tipos de duelo es el duelo psicológico, que se manifiesta con la ansiedad, la desesperación, el aislamiento y la depresión. Entonces he perdido mi ser querido y hago un duelo psicológico. El duelo psicológico viene acompañado de tristeza profunda, de llanto no controlado, de alteraciones emocionales, de agresividad. Incluso muchas veces este tipo de duelo viene también acompañado de aislamiento, de sentimientos de culpa, de dificultad para comunicarme con otros, dificultad para socializar. Entonces caí tan abajo en el dolor, no lo hablo, no entiendo qué pasó, no asimilo la pérdida de mi ser querido, de mi papá o de mi hermano o de mi hijo. Y entonces empiezo a tener esas manifestaciones que pueden ser, como lo acabamos de decir, físicas o psicológicas. Buenas tardes, bienvenidos a todas las personas que se están conectando, a todos los grupos que nos han permitido ingresar también y publicar estos videos. Gracias, infinitas bendiciones. A ver, si a usted le gustan estos espacios, ayúdenos a etiquetar, a compartir, suscríbase al canal de YouTube. Mayito, vamos a difundir por favor en los grupos. Me están comentando que todavía no se está viendo en los grupos, entonces vamos a compartir en los grupos. A todos ustedes bienvenidos. Si sabe de alguien que necesite esa información, por favor etiquételo, compártale, invítelo. Esta es una oportunidad de ayudar, es una oportunidad de hacer acciones de prevención. Entonces hablamos de esos dos tipos de duelo, de la manifestación fisiológica o desde lo físico y el segundo, el de la manifestación psicológica. Un tercer momento tiene que ver con ese duelo moral. El duelo moral tiene que ver precisamente con esa posición de no fue justo, de él no merecía morir, porque a nosotros, no entiendo, es como ese dolor que se tiene en el alma, ese dolor que se lleva muy profundamente y que me lleva a generar un resentimiento, un aislamiento, incluso un deseo de venganza. Cuando no se asimila adecuadamente un proceso de duelo, las personas pueden llegar a experimentar culpa, ira, agresividad, deseos de venganza, aislamiento. Entonces miremos que no es tan sencillo decir que se perdió un ser querido y supérelo como pueda y llórelo como pueda. No, definitivamente hay personas que requieren de una red soporte, de una red de apoyo para poder enfrentar, verbalizar eso que están sintiendo y eso que les está afectando. Cuando hablamos de ese duelo moral, es esa idea o ese pensamiento profundo de dolor, ese pensamiento de no entender, de no comprender qué fue lo que pasó. Cuando no se comprende y se cae en esa crisis moral, pues definitivamente se genera todo un discurso de injusticia. Es muy difícil entender, realmente lo sé. Bueno, ahorita les comentaré un poco acerca de lo que la vida me ha permitido aprender de este tema. Y entendemos que no existe una causa, ¿sí? Uno siempre quiere un por qué pasó, quién me lo explica, por qué sucedió, si no hubiera pasado, si no hubiera viajado, si no lo hubieran invitado, si no hubiera salido, si yo no le hubiera pedido el favor de que me hiciera este mandado, si no se hubiera contagiado de COVID. O sea, siempre el ser humano está en ese proceso de querer una respuesta, de entender un porqué, de entender si no hubiera, si yo no hubiera, si él no hubiera. Y eso lo que le hace es mucho daño, porque la persona nunca va a encontrar la respuesta. Realmente ese duelo moral es muy fuerte, es un duelo que es bastante complejo porque finalmente no se logra entender lo que está pasando. No se va a lograr entender, solo a través de un proceso de conciencia consciente la persona entenderá en cierta manera la dimensión de lo que sucedió, y la idea es llevarlo a que lo acepte y llevarlo a que lo asuma. Entonces hablamos de tres tipos de duelo,
En este momento hacemos un recorrido por el duelo fisiológico, el duelo psicológico y el duelo moral. El cuarto duelo es el que tiene que ver con lo económico y es esa pérdida, cuando tú pierdes a una persona que representaba para ti un bienestar económico o equilibrio económico o era la persona que sustentaba la familia, pues ahí se tiene que vivir un proceso y es un proceso de angustia frente a qué futuro nos espera. Murió la abuela que era la que nos daba o nos mantenía o nos sostenía o mantenía la casa, murió mi jefe que era el que de pronto me permitía estar en cierta posición laboral, murió mi ser querido. Entonces cuando se ve en riesgo lo económico también es un duelo porque esa persona representaba para ti una posición, representaba una posibilidad, representaba un bienestar y eso, aunque ustedes no lo crean, tiene mucho impacto. De hecho, cuando se viven este tipo de procesos y se ve afectado lo económico, hay temas bastante complejos. Aquí entramos a hablar de todo el tema de herencias, de todo el tema de conflictos familiares, conflictos de tierras, conflictos de cuentas que se dejan, conflictos de crisis. Entonces, ese tipo de conflictos pues son los que hacen que la gente, al no elaborar el duelo, las personas al no vivir adecuadamente el duelo, entren en distintas crisis. Yo quiero saber si Mayerly me está observando o Harold, por favor. Mayito, me están comentando que todavía no se está viendo el live en los grupos. Te agradezco, por favor, difundir en la parte de abajo. Vamos a compartir porque me están escribiendo por acá que todavía no se está viendo en los grupos. Gracias. En la parte de abajo le das compartir, Mayito. Perdón. Y lo puedes difundir. Mira, aquí tuvimos una caída. Ok, ¿qué pasó acá? Vamos a volver. Un saludo para todos, gracias, muy bien. Permítame que es que el teléfono me está como... Ok, ahí estamos muy bien. Gracias, un saludo muy especial. Gracias a la señora María Galeano, a Marta Viviana Muñoz, a todos los que nos siguen. Bueno, entonces, si tiene dudas, por favor, regístranoslas, algunas inquietudes, colócalas y vamos a resolver todas sus inquietudes. Entendamos también a su vez que cuando hablamos nosotros de enfrentar el duelo, tenemos que entender que hay varios factores que inciden en el tipo de duelo o en la manera de asumir la pérdida. Vamos a ver cuáles son esos factores que inciden o que hacen que una persona tenga que vivir cierto duelo o que un duelo sea más fuerte que otro. Yo no sé si ustedes han escuchado frases como, por ejemplo, murió un ser querido y la gente piensa que al que más le duele la pérdida es el que más llora, pero eso no es cierto. Hay personas que dicen, no, mire, fuimos a un entierro y esta persona no lloró, pareciera que no le importa, no habla, no dice qué siente. No, lo que pasa es que las personas vivimos los duelos y las pérdidas de manera totalmente distinta. No asimilamos las pérdidas de igual manera. Lo que para algunos puede ser una forma de manifestación, para otros puede ser un escándalo o un show. Entonces, es subjetivo, no todos vivimos las pérdidas de igual manera. Existen factores que hacen que las pérdidas se vivan o se asuman de determinada manera. Vamos a revisar cuáles son esos factores que inciden en un proceso de asimilación de la muerte de un ser querido. ¿Qué tiene que ver? Primero vamos a hablar del tipo de muerte. No es lo mismo una persona de 90 años o 98 años que murió por una enfermedad, un cáncer, una enfermedad crónica, que venía enferma hace tiempo, que la familia ya se venía preparando, que la persona tenía cierta edad, a decir que, que esa muerte es igual a la muerte de, por ejemplo, una niña o un chico de 14 años que se suicide. Cuando hablamos, por ejemplo, del suicidio, estamos hablando de una muerte que se ve y que psicológicamente es mucho más dolorosa para la familia, porque queda la sensación de que esa persona no vivió, de que quizás no hicimos más por ella, que si lo hubiéramos acompañado, que dónde estábamos nosotros, que no estuvimos pendientes de que esa persona tenía procesos de depresión, se deprimía, se aislaba. Entonces, ese tipo de cosas, y es el tipo de la muerte, las muertes que son accidentales, las muertes que son traumáticas, todo lo que tiene que ver con el homicidio, todo lo que tiene que ver con el feminicidio, la muerte, por ejemplo, de niños, son muertes, cada muerte de acuerdo al tipo de muerte y a la forma como se haya dado la pérdida, pues tiene un impacto en el proceso del duelo. ¿Qué quiero decir con eso? No todas las pérdidas se asimilan de igual manera. Hay pérdidas que son mucho más dolorosas
Y esto viene relacionado al tipo de muerte y también tiene que ver mucho con la persona que la esté asumiendo. De hecho, vemos que hay personas que son muy equilibradas, que murió alguien, ok, lo quiero, lo acepto, me dolió, lo voy a extrañar, pero aparentemente funciona todo muy bien. Como hay quienes no, son esas personas que tienen un menor control emocional, un menor control psicológico y generan toda una crisis o un episodio de dolor. Entonces, fundamental, ¿qué incide en el duelo? El tipo de muerte. ¿Por qué murió? Si fue una muerte accidental, si fue una persona dolorosa, si fue una persona muy allegada a ti. Por ejemplo, lo que hace que duela más la pérdida de un ser querido es el tipo de vínculo que tú tengas con esa persona. La cantidad de tiempo que tú compartes con alguien es lo que hace que tú te aferres a esa persona. De hecho, si usted revisa, hay personas a las que uno quiere, pero de las que uno no sabe hace mucho tiempo, y a uno le dicen, murió fulano, y uno dice, ay, que en paz descanse, lo siento mucho. Y puede que en algún momento de tu vida esa persona haya sido importante para ti, haya sido tu amiga, tu compañera, tu vecina o tu amigo, pero pasa como, bueno, murió y no pasó nada, ¿sí? En mí. Pero si es una persona muy cercana, entonces en la medida que tú compartes más tiempo con alguien, asimismo va a ser el impacto en ti. ¿Bien? ¿Qué incide también? Incide la edad de la persona que fallece. Cuando encontramos una persona que fallece muy joven, cuando encontramos que es un niño, cuando encontramos que es fruto de una negligencia médica, cuando encontramos que es fruto de una inasistencia, es fruto de un proceso mal hecho, pues también eso genera un repudio y una no aceptación de la pérdida. La edad tiene mucho que ver, la edad tiene mucho que ver, porque de esa manera es como vamos a evaluar la muerte. Recuerda que no hay muertes, es una realidad y lo tengo que decir, no hay muertes justas o injustas. Simplemente la muerte es la muerte llega en el momento menos esperado, no avisa. La muerte es algo que no podemos evitar, la muerte es algo que se da, que es igual de traumático. La persona que fallece porque pisó el jabón en su baño y murió, cayó y se murió, o el que simplemente se acostó a dormir y murió. La muerte es un proceso de la vida, morir es un proceso de la vida. ¿Recuerde usted ese lema que nos decía, nace, crece, se reproduce y muere? Eso nos lo enseñaron a todos desde muy pequeñitos, pero nos cuesta mucho asimilarlo. No hemos entendido que ese es el ciclo del desarrollo humano. Nacer, crecer, perdón por es que estoy aquí invadida de cucarrones. Nacer, crecer, reproducir y morir. Ese es nuestro ciclo normal de vida. Hay quienes piensan que uno simplemente nace, crece y ya, y no se reproduce, o nace, crece y se reproduce, pero no se va a morir. No, la muerte es algo que no podemos evitar, es algo que va a llegar, es algo que tenemos que vivir. Obviamente sí existen unos factores que hacen que a veces podemos llegar a sentir que es injusto, pero es una realidad, es una realidad, es una realidad que tenemos que asumir, es una realidad que tenemos que vivir. Yo hablaba con algunos de mis pacientes en rehabilitación y me decían, doctora, no hable de la muerte, no me diga que mi mamá se puede llegar a morir. Y yo le digo, ¿por qué? Dice, porque es que no he vivido lo suficiente, es que no he sido el hijo que ella espera, es que no he sido la esposa que mi marido espera, o es que no he sido el esposo ideal. Entonces le digo, ven, pero mira que el simple hecho de hablar de la muerte te invita a ti a ser mejor persona con los demás. ¿Cuántas veces nos dedicamos en la vida a pelear, a criticar a nuestra familia, a tener conflictos con nuestros hermanos o con nuestros amigos? Y llega el momento de la muerte y uno dice, uy, si yo hubiera sido distinto con esa persona, si yo lo hubiera tratado distinto, si yo lo hubiera perdonado, si no lo hubiera ofendido, si esa persona me hubiera perdonado. Todas esas cosas inciden en ese tipo de duelo y en ese proceso de duelo. Entendamos también que es fundamental el tipo de vínculo que se tenga con la persona que fallece. Hay personas con las que uno tiene unos vínculos muy marcados porque fueron personas que aportaron a tu vida, personas que te apoyaron, personas que creyeron en ti, personas que te dieron oportunidades, y pues uno siente que cuando esa persona muere, pues es una sensación de no tenerla conmigo, es una sensación de no poder disfrutar, tener que vivir el proceso de ausencia, tener que extrañarla y saber que no la vuelvo a ver. Claro que sí, tiene mucho que ver el vínculo, tiene que ver mucho lo que se comparta, tiene que ver mucho los motivos o las causas que en vida nos han unido o hicieron que estuviéramos juntos. También tenemos que ver
que incide mucho en ese proceso de duelo cómo se asume la muerte. De igual manera incide cómo te enteraste. Hay personas que no saben preparar al otro para la pérdida. Hay muertes que ya son anunciadas, personas que están en cuidados intensivos, personas que están, por ejemplo, postradas a una cama, personas que sufrieron un accidente y ya el doctor les dice, el profesional les dice que les quedan pocos días de vida y hay gente que no se prepara para eso. Y si a ti ya te han dicho esta persona está muy mal, está bien que tú tengas esperanza y fe de que se va a recuperar, está bien que tú tengas... creas en un milagro, creas en que va a ser posible, pero también paralelo a eso tienes que aterrizarte un poco y decir, es posible que esta persona muera. Tenemos que despertar, aceptar y entender que hay cosas que definitivamente ya no tienen reversa, que hay enfermedades que definitivamente son crónicas y tenemos que más bien es como disfrutar de ese momento con la persona o disfrutar del tiempo que Dios nos la preste, que podamos tenerla, porque por estar pensando como en darles la vida no los aprovechamos, sino que nos dedicamos es a luchar porque no mueran, a luchar y por eso estar luchando pues nos descuidamos de vivir realmente con ellos. Entendamos también que incide el estado emocional en el que te encuentres, es fundamental el estado emocional que estés viviendo. Si tú estás en una crisis, si tú estás mal, si tú estás en un episodio de depresión y en ese momento pierdes un ser querido, pues eso también va a hacer que tu dolor sea más profundo, que tu dolor sea mucho más severo. De igual manera, incide el tipo de relación que tengas en ese momento. Si estás muy bien con esa persona, si estás teniendo un buen momento con esa persona, la relación es buena, pues tu sensación de dolor es increíblemente fuerte y dolorosa. Pero igual, si tú tienes problemas con alguien, si se han tratado mal, si se han faltado al respeto, si de pronto con esa persona no se estaban hablando, si estaban en un momento de crisis, si estaban en un momento de rabia o de algunas diferencias no resueltas y la persona fallece, pues el sentido de culpa también es muy grande. Les cuento por experiencia en mi proceso profesional que uno de los duelos más difíciles de trabajar es cuando hay sentido de culpa. Cuando hay esa sensación de yo pude haber hecho más por esa persona, yo pude haber hecho algo más por mi familia, si yo lo hubiera ido a visitar más veces, si yo lo hubiera acompañado más veces, si yo hubiera sido más responsable con esa persona, si hubiera sido mejor hijo, si hubiera sido mejor esposa, si hubiera sido mejor sobrina, eso tiene mucho que ver en el tipo de relación que tú estés manejando con la persona que fallece. Hay personas que no sienten culpa porque tuvieron una conducta adecuada, porque hicieron cosas muy positivas por alguien o por esa persona, entonces simplemente dicen me siento bien porque le cumplí a esa persona, la persona se fue, Dios se la llevó o esa persona falleció, pero yo me siento bien porque yo fui buena con esa persona. Hay alguien que decía, un psicólogo de mi formación profesional que decía, que quien más llora es quien más culpable se siente. Yo no sé si eso funciona en su familia, lo haya visto, pero esas personas que hacen ese luto y que lloran y que se ponen de negro y que no vuelven a oír música y que no salen y que se encierran y se aíslan, esas personas son las que tienen mayor sentido de culpa, porque piensan que no hicieron lo correcto o lo adecuado con la persona que falleció. Entonces, ¿eso a qué los lleva? Los lleva definitivamente a sentirse mal, los lleva a aislarse, los lleva a deprimirse. Y se piensa que si yo me visto de negro, pues obviamente es una tradición, es una forma como de generar un respeto, un culto hacia la persona que falta, pero detrás de ese llanto obsesivo, detrás de ese luto obsesivo o obsesivo muchas veces, pues también viene un sentido de culpa. Viene un sentido de culpa de pensar que lo pude haber hecho mejor, que pude haber sido mejor con esa persona y no lo hice. Incide también en ese proceso de duelo la conciencia que se tiene frente a la pérdida. Necesitamos en los procesos de pérdida de nuestros seres queridos ser conscientes de lo que está pasando. Tenemos que entender y aceptar y reconocer lo que nos está pasando. La negación es uno de los procesos por los que se atraviesan el proceso de duelo. El no aceptar, el no reconocer, el no darle un lugar a lo que está pasando, pues nos hace más daño. Porque tú no puedes negarte algo que es evidente. La persona falleció, la persona no está, la persona nos dejó. Tenemos que asimilarlo, tenemos que enfrentarlo. Pero muchas veces caemos en negación, caemos en aislamiento, en depresión,
no lo asumimos, entonces esto lo que nos va a generar es un conflicto mayor. Entendamos también que hablar de la muerte muchas veces se convierte en un misterio. Hablar en la familia, hablar en una mesa de qué pasaría si mi mamá muere, qué pasaría si mi papá muere, se vuelve un misterio. Y es un misterio que es bien delicado porque al no hablarlo, pues no se sabe cómo actuar. Entonces nadie sabe qué hacer con la persona que falleció, no sabemos dónde quiere ser enterrada, no sabemos cuál fue su deseo, su voluntad, no sabemos qué vamos a hacer con lo que la persona dejó, cuál fue su voluntad financiera, cuál fue su voluntad frente a sus nietos o frente a sus hermanos o frente a sus hijos o frente a sus padres. Entonces hacemos como una negación, porque no puede ser un misterio hablar de la muerte, es una realidad. Y es una realidad dolorosa. Yo no estoy diciendo que no. Claro que sí, es muy doloroso perder un ser querido. Es muy doloroso. Claro que sí. Pero ese dolor no lo podemos hacer aún más severo. Tenemos que saber gestionar las emociones frente a la pérdida de un ser querido. Y alguien en la familia está llamado a tomar el control. No todos nos podemos descontrolar, no todos podemos generar ese proceso de venganza, no todos podemos generar ese resentimiento. En estos días atravesaba una familia la pérdida de un ser querido, un asesinato muy traumático, y esa persona me llamaba y me decía, yo me voy a vengar. Y yo le decía, ¿tú qué ganas con la venganza? No, es que no lo mataron, es que fue injusto, pero yo voy a ir a vengar la muerte de mi ser querido. No, alguien en la familia tiene que llamar a la coherencia y llamar a la conciencia de lo que realmente debemos hacer. Porque no podemos llenarnos todos de motivos, no podemos llenarnos todos de resentimiento, porque esto no va a ser realmente bueno. Eso lo único que hace es atraer a la familia muchos más problemas. Entendamos también que nos da miedo afrontar el tema de la muerte, nos da miedo afrontar el dolor de la pérdida. Por eso no queremos hablar de ello, por eso nos aislamos, por eso lloramos, por eso queremos vivirla en soledad, porque nos da miedo realmente llegar a asumir lo que está pasando. Pero los efectos y el impacto de la pérdida de un ser querido son evidentes, están presentes, y por eso si no se gestiona adecuadamente y no se hace un acompañamiento a los niños, por ejemplo, cuando un niño pierde a su padre, hay que hablarle de lo que pasó, hay que decirle la verdad. Muchas veces, por ejemplo, le preguntan a uno, ¿y cómo le digo al niño que su papá falleció? ¿Cómo hago? Entonces hay mamás que usan, o familias que usan esto de decirle al niño que su papá se fue de viaje y que algún día volverá. No es real. Entonces no podemos querer ayudar a alguien a enfrentar el duelo desde la mentira, desde el no decirle lo que realmente está pasando. Tenemos que asumirlo y asumir con mucha responsabilidad lo que está sucediendo. Dentro de los duelos más difíciles que encontramos son estos duelos donde definitivamente los padres deben asumir la pérdida de sus hijos. Entonces, perder un hijo, por ejemplo, desde la psicología y desde los procesos de familia se dice que son de los duelos más difíciles. Cuando tú pierdes un hijo, de hecho no tiene una tipificación. Por ejemplo, hay viudas, hay huérfanos, ¿cierto? La viuda es la que pierde a su esposo, el huérfano es el hijo que pierde al papá, pero no existe un nombre ni una categoría para los hijos para los padres que pierden a sus hijos. No existe algún nombre, o lo han escuchado ustedes, ¿cierto? No existe, o sea, llega a ser la dimensión del problema tan severa que ni siquiera tiene nombre. Pero cuando se pierde un hijo, ¿cierto?, pues es un proceso bastante fuerte, porque lo tradicional o a lo que estamos enseñados es que los hijos entierren a los padres y no que los padres entierren a los hijos. Entonces eso hace que el proceso de duelo sea mucho más severo. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que decirle a esa mamá, mamá, te tienes que levantar porque tú tienes más hijos, te tienes que levantar porque tú también tienes una mamá que a ti te necesita, tienes un trabajo, tienes tu propia vida, tenemos que seguir adelante. Por ejemplo, tu hijo no le gustaría verte así, él lo que quisiera ver en ti es la alegría, no verte así de triste. Entonces hay que empezar como a mostrarle el panorama de lo complejo, impactante que puede ser mantenerse en esa posición de aislamiento, de depresión o de ansiedad. Igual cuando se presenta la muerte de los padres, pues los hijos también tenemos que vivir un proceso, porque realmente es algo muy real, muy real. Los hijos pensamos que los padres nunca van a faltar y que aquí los tenemos y que mi papá estará siempre para mí y que la muerte no nos va a llegar y que
mi mamá está muy joven y mi papá también y no nos preparamos. También nosotros como hijos debemos entender y aceptar y reconocer que ese papá que tanto amamos y esa mamá que tanto amamos, algún día se puede ir de nuestro lado. Por eso los debemos amar, cuidar, proteger a nuestros seres queridos, a nuestros buenos amigos, a las personas que nos rodean en vida, porque después de muertos ya no hay nada que hacer. ¿Sí? Bueno, hay mucho que hacer, les voy a decir qué hay que hacer, pero digamos que lo que se puede llevar la persona es ese recuerdo y eso que en vida podamos hacer con ella, eso que podamos compartir, eso que podamos construir, esas cosas positivas que nos queden del vínculo y de la relación. ¿Qué debemos entender? ¿Cómo decirle a un niño entonces que perdió su ser querido? ¿Cómo decirle que alguien ha fallecido? Pues debemos explicarle el proceso de la vida, que los seres humanos vamos a nacer, nacimos, que hay una fase de desarrollo, que hay una fase de crecimiento y que hay un fantasma que siempre nos estará acompañando, otro nivel de vida y es en la muerte y que esto sucede, pero no debemos mentir ni engañar a los niños. No es sano engañar a un niño, decirle que es que está viajando, que viene en un año o que se fue a vivir a otro país y que algún día lo volveremos a ver, ¿no? Debemos prepararlo. Por eso, si usted en casa ha hablado de la muerte y lo habla y en su familia se habla de ello, no va a ser tan fuerte el impacto porque el niño ya ha escuchado el tema, el niño ya le han hablado del tema, entonces para él va a ser más fácil asimilar y entender lo que está pasando. Buenas tardes para todos, bienvenidos. A ver, los quiero invitar a compartir, ayúdenme a compartir, a etiquetar, necesitamos subir nuestros suscriptores en YouTube, nuestros seguidores en Facebook, en Instagram, entonces bienvenidos, recuerden, lunes y viernes, este viernes estaremos desde la sede de la fundación, vamos a tener un tema también muy interesante, el lunes es festivo, yo creo que el lunes vamos a hacer un live bien chévere, entonces bienvenidos, a ver, etiqueten, compartan, que hasta ahora estamos por mitad del tema. Estamos hablando hoy de cómo enfrentar la muerte o la pérdida de un ser querido. Si te interesa, quédate. Si no lo puedes ver ahorita en el canal de YouTube Lili Contigo, puedes nuevamente ver este video y más de 80 videos que tenemos sobre prevención del consumo, salud mental, todo el tema de familia, todo el tema de pautas de crianza, todo el tema de relaciones de pareja, etcétera, etcétera. Entonces, bienvenidos. Muy bien. No se puede negar lo que está pasando, no nos podemos negar lo que estamos viviendo. Se debe asumir lo que está sucediendo en familia. En familia nos debemos sentar y debemos buscar la salida al dolor. No debemos buscar culpables. Ojo con aquellas personas, alerta a estas personas que se sienten culpables, a estas personas que dicen, hey, si yo no lo hubiera invitado, si yo no le hubiera dicho que viniera, ay, si yo no le hubiera pedido a mi mamá que saliera al supermercado, de pronto el carro no la hubiera estrellado. No, tenemos que entender que definitivamente nosotros no tenemos el control de la vida. El control de la vida es de Dios. El control de la vida no es nuestro. Hay cosas que pasan y tienen que pasar. Hay cosas que suceden. Hay cosas que son el fruto de que somos salpicados por el pecado de otros. Hay cosas que no decidimos. Uno no puede decidir cuándo se va su mamá. Uno no puede decidir cuándo el otro va a partir de este mundo. Son realidades. Entonces, cuando la persona se dedica a buscar culpables, se hace un daño tremendo porque esa sensación de culparse o de culpar a otros no le deja asimilar el proceso de duelo. Un duelo no resuelto es un síntoma que puede desencadenar trastornos psicológicos. Un duelo no resuelto viene asociado a problemas de personalidad. Un duelo no resuelto viene asociado a conflictos emocionales. Desde ahí viene la importancia de desarrollar adecuadamente un proceso de superación y un proceso de afrontamiento frente a la pérdida. Debemos entender que cuando yo estoy buscando culpables, estoy perdiendo el foco de lo que está pasando. Perdí mi ser querido, ¿cómo lo asimilo? ¿Cómo lo asumo? ¿Cómo en familia crecemos? ¿Cómo aprendemos a vivir sin la presencia de esta persona? ¿Cómo aprendemos a vivir sin la presencia de este ser querido? ¿Cómo crecemos como familia? Pero desde las soluciones y no desde el conflicto. Y no es nos vamos a vengar, nos vamos a desquitar, esto no fue justo, eso no sana. Esa es una forma tóxica de ver la pérdida. Es esa forma de culparme, culpar a otros
generar resentimientos, generar traumas, eso no es sano. O sea, tras de que de por sí ya es difícil el proceso del duelo, el proceso de pérdida, pues no hagamos más difícil ese momento. Bien, también dentro de lo que debemos entender en esas etapas del duelo y en ese proceso de duelo es que la persona cae en un momento de shock. Su primer impacto lo genera cuando se entera y cuando asimila la pérdida, genera un proceso de shock, una confrontación. Este proceso de shock es un estado de crisis o bloqueo. En ese momento la persona no sabe qué hacer, no sabe cómo pensar. Muchas veces lo que hacen estas personas es que se genera todo un sentimiento de impotencia, se genera un sentimiento de desesperación y esa desesperación nos lleva a hacer cosas inadecuadas. Incluso hay personas que cuando se han enterado de que un ser querido pierde la vida, se han ellos quitado la vida. Hay personas que se enfocan o se esconden en el consumo del licor. Hay personas que se enfocan o se esconden en el consumo de sustancias psicoactivas. Hay personas que por no asimilar adecuadamente la pérdida de su ser querido caen en crisis profundas de depresión. Entonces, debemos mirar y evaluar muy bien cómo asimilé yo ese momento, o cómo mi ser querido, o cómo mi hermano, cómo mi mamá está viviendo ese momento. Porque si bien es cierto, ya perdimos un ser querido, pues no podemos perder otro porque no supo manejar este duelo, porque no supo manejar esta pérdida. Este es un proceso de responsabilidad, acompañar a aquel que está sintiendo, a aquel que está viviendo un momento de dolor, pero saberlo acompañar. Dentro de estos procesos del shock, pues está como parte del duelo, en primer momento el impacto, y es esa sensación de impotencia, de dolor, de sentido de culpa, de evitación, de crisis. Hay personas que lloran, se tocan su cabeza, se golpean, se desesperan, quieren salir corriendo. Hay que tener mucho cuidado en ese impacto, cómo la persona asimila el impacto de la pérdida. Luego, en un segundo momento, él vivirá un estado de negación. La negación es precisamente no aceptar lo que está pasando. Entonces, no asimilo lo que sucedió, no lo acepto, no es fácil. Entonces, piensa, no, esto no está pasando, es mentira, ¿será que sí es él? Por ejemplo, ahorita con el tema de COVID, hemos escuchado esos casos de que cambian el cadáver y demás. Entonces, estamos viviendo un momento donde la gente no cree que la persona haya muerto, sino que piensa que lo confundieron, porque eso hace parte de la negación y eso hace parte del proceso de duelo. Pero hay que llevar a la persona a ser consciente de que ya la persona no está y de que la persona falleció. ¿Cuánto puede durar un proceso de shock, de crisis? Pues hay personas que en 3, 4 meses ya empiezan a hablar del tema y empiezan a buscar ayuda, como hay personas que pueden pasar 10 años y todavía le están generando un tributo, todavía le están generando un monumento a esa persona que muere y los convierten incluso en sus santos, en sus ídolos y les oran, les ponen velas, les hacen altares, porque es como la forma en que la persona siente que tiene una conexión con aquel que se ha ido, pero realmente esa conexión hace mucho daño. Hay personas que generan todos unos rituales que les hacen mucho daño, porque es no dejar ir a la persona, es no dejarla partir, y eso le genera definitivamente un conflicto. Buenas tardes, por favor dejar el like. Claro que sí, Daniela Olaya, la puedes ver en el canal de YouTube Lili Contigo. Lili, la primera con I latina, la última con Y. Te suscribes y ahí queda subido el video una vez terminemos. Este video y muchos más, si te interesan los puedes ver, compartir. Bueno, nos quedan 15 minutos. A ver, vamos a compartir en los grupos. Muchas gracias. En cada una de sus redes, etiquetar a otras personas. Recuerden que el lunes estaremos con otro live. Todos los lunes y viernes a las 6 de la tarde. Otra de las etapas es la aceptación. Entonces tuvo en el primer momento, que fue el impacto, que fue una crisis. En un segundo momento la negación. En un tercer momento tenemos que entrar a la aceptación. ¿Qué es la aceptación? Es reconocer, entender, reafirmar que la persona ya no está, que no volverá, que hay que dejarla ir, que la persona necesita irse, que tú necesitas romper, cortar, hacer ese proceso de cortar ese vínculo con el que ya no está. No quiero decir que lo olvides, no quiero decir que no hables de él, no, te quiero decir es que no te hagas daño, no te hagas daño, porque eso simplemente
va a complicar tu vida y la vida de los que están contigo. Porque si bien es cierto, se sufre cuando uno quiere a alguien y lo ve que nos surge, que la persona se estanca, que está en depresión, que se aísla, que esto lo está llevando a una crisis mayor. Entonces, debes aceptarlo y si no lo puedes hacer, asimilar, busca ayuda. Busca orientación profesional, un buen psicólogo, un grupo de apoyo, una red de apoyo a través de esos seguros funerarios, a través de distintas agrupaciones, grupos psicológicos que te orienten, que te escuchen, que te ayuden. Es muy duro perder un ser querido, es muy difícil, pero sí podemos sobrevivir a ello. Es posible sobrevivir a la pérdida de un ser querido. Necesitamos llorarlos, necesitamos que nos duela, eso hace parte del proceso. Es más, no le digas a la persona no llore, pero porque llora, usted sí llora, no, llorar hace parte del proceso. Pero si la persona ya se quedó estancada y lleva 5 años, 3 años, no sé, 10 años y no evoluciona, pues tenemos que buscarle ayuda porque esto ya se está saliendo de las manos. El link, ok, si hay alguien aquí que nos pueda compartir el link de YouTube. No sé, Maya, algún reeducado que tenga por favor el link de YouTube. Lo compartimos, nos lo están preguntando la señorita Maritza Brown. Buenas tardes, bienvenidos a todos. A ver desde dónde se están conectando, por favor, reportarse. No sé si Mayito está por ahí viéndome. Por favor, compartir el link de YouTube para que las personas puedan luego reproducir este video. Encontramos también durante este proceso de impacto, negación, aceptación y superación, la fase de ayuda. La fase de superación es esa fase de ayuda, es superar, es sacar toda la ropa, tenemos que organizarnos como familia, es sentarnos, es recordar a la persona por las cosas lindas, pero a su vez hay una forma de no dejarlos ir, una forma sana de ayudarlos, una forma sana de recuperar las personas, es precisamente haciendo su legado. Y yo le pregunto, yo te digo, pregúntate, ¿qué quisiera esa persona de mí? ¿Qué quería mi abuelo de mí? ¿Qué quería mi mamá de mí? ¿Qué quería mi familiar de mí? ¿Qué puedo hacer yo para hacer un legado de vida? ¿Qué puedo hacer yo para hacer algo por esa persona? Gracias desde Houston, Texas. Qué bien, qué bueno. Tenemos gente en Canadá, en Chile, en Ecuador, aquí en Colombia, en varios países. Gracias en Suecia. Gracias por reportar sintonía. Por favor, ayúdenos a compartir. En Colombia hay gente que hace cosas muy lindas, hay instituciones que trabajan, tenemos unas labores sociales hermosas, ayúdenos a ayudar, que hay mucha gente que este video le puede servir. Gracias, gracias infinitas. Entonces, debemos organizarnos como familia, vencer el miedo, enfrentar este duelo, enfrentar lo que estamos haciendo. Hay que hacer una despedida lentamente y esa despedida es precisamente recoger la ropa, es precisamente recoger sus cosas, pintar el cuarto, donar esa ropa, regalársela a alguien, no quedarme con nada, retirar fotos, precisamente es dejar de estar haciéndome daño viendo videos, viendo álbumes. Tenemos que tomar acción. Hay gente que le gusta recrearse en el dolor y entonces empiezan a mirar fotos y lloran y entran en un profundo dolor. Gracias Alejandra Ceballos por compartir el link, Dios te bendiga. Se hace mucho daño. Ahí está el link de YouTube, gracias Alejandra, y está el link de Facebook, infinitas gracias. Tenemos que ir haciendo una despedida lentamente. Doloroso, pero hay que hacerlo. No te hagas más daño, no le hagas más daño a los tuyos. Convierte en legado lo que esa persona quería de ti. Importante, cuando alguien está atravesando un momento de dolor, alguien me pregunta, doctor, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué le digo a una persona? Está muy mal. Uno por tradición dice, lo siento mucho, pero es una mentira. Nadie va a sentir lo que uno siente, porque es que solo uno sabe lo que está sintiendo. Lo acompaño en su pena, ¿no? Pues, o sea, eso es como decirle, oiga, duro lo que le tocó, ¿no? Que mire, eso es una frase mal usada. Eso de que lo acompaño en su pena es una frase mal usada. El decirle a la persona, mi sentido pésame, no. Mi sentido pésame es verlo como con lástima, ay, lo siento, ay, pobrecito, a usted se le murió la mamá, pobrecito. No, ¿sabes qué hay que decir en ese momento? ¿Sabes qué debes decir? Nada, porque tu presencia lo dice todo. En el momento que tú estás acompañando a alguien en un funeral, en el momento que tú haces una llamada, lo estás acompañando. Y la llamada es, hola, sabemos que estás pasando por una prueba,
pero también te quiero decir que tú eres una persona valiosa, que vas a salir de esto, que hay muchas cosas por hacer. Si en algo te puedo servir, cuenta conmigo. Si puedo apoyarte en algo, con mucho gusto. Eso es más valioso, ofrecer una mano amiga, una ayuda. Mira que eso lo he aprendido yo, y yo era de las que llegaba a un funeral y llegaba como, lo siento mucho, te acompaño en tu pena, ay, qué duro momento, mi sentido pésame, y yo nunca me he dado cuenta que uno con eso lo que está haciendo es hacer a la persona más víctima y como restregarle su dolor en la cara. Yo no sabía que eso hacía tanto daño, pero después de que hice un curso de análisis de proceso de duelo, entendí que eso no se debía hacer. Tu presencia es importante. Mira, entienda, la persona en ese momento no quiere hablar con nadie, no quiere recibir visitas, en ese momento no quiere que lo llamen, no quiere que le inviten a nada. La persona está en un momento y hay que dejarle vivir su duelo. Sus primeros 9 días de dolor, sus 9 días de novenario, su momento de soledad. No debemos forzar a la persona que no llore, no le debemos inhibir, no lo podemos frustrar. Si la persona quiere manifestar a través del llanto, debemos dejarlo. Pero lo que tú debes hacer es tu presencia. Si sientes que con tu presencia puedes aportar, hazlo. Pero no podemos llegar a revictimizar, a victimizar las víctimas. Digo yo, ay, de qué murió y cómo lo mataron y qué dijeron y quién es el culpable y cómo volver a ser amarillistas y a recrearnos en ese dolor, porque eso no es sano, eso no le ayuda a la persona a sanar. Mire, un duelo es como una cicatriz. La pérdida de un ser querido es como una cicatriz que nos deja una marca, una huella. Y en el momento que esa cicatriz no cierre bien y venga alguien aquí a hacernos presión y a generarnos presión, pues eso vuelve y sangra. Hay personas que han evolucionado en el duelo y de repente se encuentran con alguien y esa persona, por no saber y por ser inoportuna, lo único que hace es generarle nuevamente una crisis. Entonces debemos ser muy responsables en ese proceso. ¿Qué debemos hacer? Enfrentar la pena, enfrentar ese dolor, enfrentar el miedo, entender que tengo que superarlo y tengo que seguir sin esa persona. Pero hay un punto, y lo veíamos en la película Coco, que si no la ha visto lo invito a que la vea, y es que tú a través de tu vida puedes hacer que el legado de esa persona siga, que puedes cumplir los sueños que esa persona tenía para ti, puedes seguir trascendiendo, puedes seguir ayudando. Debemos organizarnos, y una de las tareas para enfrentar este duelo es salir de la tristeza, es empezar a gestionar la culpa y no desencadenar más sentimientos de culpa. Estoy aquí peleando con la epidemia, la manada de cucarroncitos que nos rodean aquí por este tiempo en la ciudad de Fusagasugá, Cundinamarca. Entendamos también, dice acá, cuando la persona está lejos de uno, ¿cómo se debe expresar el pésame? Muy buena pregunta, Maritza. Llamar y brindar apoyo. Hola amiga, hola hermana, sabemos que estás pasando por un momento difícil, cuenta con nuestro apoyo en lo que te podamos servir. Algo muy puntual, sin preguntar qué pasó, cómo pasó. No, eso no. Cuando la persona quiere hablar de eso, por lo general la persona nos va a buscar y nos va a hablar de eso. Pero mientras la persona no nos esté hablando de ese tema, es mejor no tocárselo. Es mejor evadir ese tema y permitirle a la persona como crecer en el momento. Debemos entender que hay riesgos al no manejar adecuadamente los duelos. Por eso tenemos que cumplir adecuadamente unas tareas de superación de duelo, y es ordenar las ideas, es delegar funciones al interior de la familia, ordene las cosas de la persona que falleció, búsquele un lugar, un destino a esas cosas, resuelva los temas que esta persona haya dejado pendientes, planee una nueva forma de vida, planee un estilo de vida diferente. Si tiene que hacer un cambio de ciudad, un cambio de casa, un cambio de barrio, es muy difícil. Hay personas que se aferran mucho a las cosas, a las pertenencias, que se aferran mucho como al recuerdo del otro y se hacen mucho daño, porque definitivamente esto no les deja crecer. Yo quiero contarles que definitivamente el no elaborar el duelo genera episodios de aislamiento, enfermedades físicas, enfermedades mentales, trastornos de personalidad, ansiedad, sentimientos de venganza, resentimientos, alteraciones en la ingesta de alimentos, alteración en los estadios del sueño, enfermedades crónicas.
incluso alcoholismo y drogadicción. Hay muchas personas que han llegado a las drogas o a la adicción a los fármacos, a los somníferos, por duelos mal manejados. Entonces este es un tema bastante complejo, no es un tema sencillo. Necesitamos hacer prevención, cultura, educación en la gestión del duelo. A su vez, tú puedes ayudar, tú eres un agente de prevención, tú eres un agente de ayuda en tu familia, en tu entorno laboral, en tu entorno social. Estamos atravesando unas crisis de pérdidas muy fuertes, pero la mejor manera de no dejar ir y de no dejar morir a alguien es llevar su legado de por vida. Yo, para terminar, nos quedan 4 minutos, quiero contarles mi experiencia de vida. Más que hablarles la psicóloga, les va a hablar Lili, la mujer, la hija, la mamá, la esposa, la hermana. Yo quedé huérfana alrededor de mis 18, 19 años de edad. Perdí mis padres en un accidente de tránsito en aquel mes de diciembre de 1999. Quedé joven, muy joven, quedé huérfana muy joven de papá y mamá. En esa época me encontraba cursando mi 4º o 5º semestre de psicología y fue muy difícil. Ellos se desplazaban a la ciudad de Bogotá a celebrar un evento familiar, iban invitados y iban en un carro, el cual se estrelló, se accidentaron y fallecieron los dos el mismo día. Es muy difícil y en este tema les hablo con autoridad moral. Uno siente que el mundo se va a acabar cuando estás aún joven y quedas solo con tus hermanos, uno hasta ahora está aprendiendo a vivir, no sabe qué hacer, no sabe cómo vivir. Entonces fue un momento muy difícil. ¿Qué hice yo? Culpé a Dios y eso lo hacen muchas personas y es culpar a Dios y ese es un error porque Dios no fue el culpable de ello. Realmente es algo que no sabía cómo afrontarlo, pensé que mi vida no iba a ser posible, no sabía cómo vivir, no sabía cómo asumirlo, pero en ese entonces yo tenía una amiga en mi carrera de psicología y se me dedicó y me escuchó y me decía, ¿cuáles eran los sueños de tu padre? Y yo le decía, mi papá me quería ver psicóloga, mi mamá me quería ver psicóloga, ellos me decían que yo voy a ser grande, que yo voy a ayudar a la humanidad, que qué orgullo que su hija la psicóloga, que la profesional. Entonces ella me decía, ahí está la respuesta a tu dolor. ¿Qué esperaba esa persona de ti? ¿Qué esperan esas personas de ti? ¿Qué espera aquel que se va de nosotros? Entonces yo le decía, no, pues ellos querían que yo fuera psicóloga. Entonces me dijo, entonces dedícate a ser psicóloga. Y tu gran meta es ser psicóloga y tener un título de psicóloga y ser una muy buena psicóloga. Y esa persona me transformó con eso que me dijo. Y entendí que ellos no habían muerto en mí, sino que simplemente yo tenía la oportunidad ahora de hacer con mi vida su legado, de hacer con mi vida su propósito, de que aún en el cielo, porque yo siento que son 2 ángeles y 2 estrellas que hoy iluminan mi existencia, que me cuidan y que hacen parte de mi vida, yo podía desde aquí hacer realidad sus sueños. No vi la muerte como una forma de hacerme daño, no vi la pérdida de mis padres como una forma de volverme víctima, no vi la muerte de mis padres como una forma de caer en el alcoholismo, lo vi como una oportunidad para aplicar lo que ellos me habían enseñado, para replicar sus enseñanzas, sus valores, lo que ellos me habían dado en tan poquito tiempo. Por eso yo te invito a que hoy hagas esa llamada, le des ese abrazo, le pidas perdón, valoremos la vida, valoremos las personas, valoremos el momento, no esperemos a tener que perder, no esperemos a tener que vivir el dolor de la pérdida para hacer cambios. El tiempo es ahora. Si tú estás aquí hoy observándome es por algo y para algo. Si tú vas a replicar este video y lo vas a enviar a alguien es por algo y para algo. Hay muchas personas que sufren. Si necesitan una mano amiga, no duden. Mi teléfono es 310-337-8208, me escriben vía WhatsApp, les referencia un profesional, nosotros los atendemos. Como sea, tenemos que ayudar. Hay mucha gente hoy sufriendo en la soledad, viviendo duras pérdidas, la pérdida de sus esposas, de sus esposos, de sus hijos, de sus seres queridos, y no saben ni siquiera qué hacer. Se sienten en un túnel y tú y yo podemos ser la luz al final del túnel, esa luz que los ayude. Entonces, entendamos la muerte como una etapa de la vida, la muerte como una etapa de la vida, por eso debemos vivir cada momento plenamente, valorar más, agradecer más, quejarnos menos y dar mejor uso
a este solo por hoy que tenemos, porque vivimos en un presente, en un aquí y ahora, que es nuestra actual realidad. Entonces, muchas, pero muchas gracias para todos. Estos son algunos elementos básicos. Yo les invito a que nos ayuden a compartir esta información, a que se suscriban a nuestros canales y que nos ayuden, a que ayudemos, porque con compartir esta información, etiquetar a otros, tú le puedes ayudar a alguien a encontrar el verdadero sentido de su existencia. Entonces, infinitas, infinitas gracias. Recuerden que les habló Lili Esperanza Rodríguez Jiménez. Saludarlos realmente a todos. Gracias por seguirnos. Gracias a la señora Estela, Ciro Rosso, Mariana Miranda. Son cosas inexplicables y cada uno lo vivimos y lo sentimos diferentes. Cada muerte se va una parte de nuestras vidas. Así es duro, pero debemos asumirlo y salir con resiliencia y con fortaleza de lo que nos está pasando. Un saludo a la señora Estela, Pilar, Julie en Estados Unidos, Fernay Cárdenas, a Orlando Pantoja, a la señora Isa en Canadá, a la señora Bárbara. Dice, pasé por la pérdida de mis seres queridos, primero la muerte de mi padre, muy trágicamente, luego la de mi esposo. Así es, todos hemos vivido estos procesos, pero recuerden que no todos los asumimos de la misma manera. La señora Claudia Patricia Zambrano, a todo el equipo de la Fundación IPS, Fundación Caminando hacia la Luz, a la señora Alejandra Ceballos, a la señora Blanca, muchas gracias por sus mensajes. Me alegra también escucharlos, de verdad que estamos aquí para servirles. Gracias por seguirnos, por ayudarnos a ayudar. Ustedes son fundamentales en este proceso, seguiremos creciendo. Un placer infinito, de verdad que estamos aquí es por ustedes y para ustedes. Gracias por sus mensajes y por favor, si le gustó, etiquételo, dale like, compártalo. Muchas veces compartimos cosas que son poco productivas. ¿Cómo no hacerlo con estos temas que le pueden ser de ayuda a muchas personas? Dios los bendiga. Nos vemos el lunes 6 de la tarde. Tendremos muchos más temas de interés para usted. Dios los bendiga. Muchas gracias. Feliz tarde. Chao, Dorita.